Entonces me mandó a alguien, ya les había comentado ayer en la noche que en el debate que fui a la Universidad Autónoma del Estado de México, un académico había dado datos muy fuertes. Hoy en la mañana un compañero, que vale la pena decir quién fue, porque compa Mago J es Magolic 41, me mandó el documento completo y me di a la tarea. Es un documento de 40 y tantas cuartillas, 44, con las notas incluidas. En realidad es como de 38. Buen trabajo, un trabajo excepcional de Gerardo. Hay que darle todos los créditos, ¿no? Gerardo Esquivel Hernández. Se llama Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político. Es un trabajo demoledor. Él mismo comenta, lo hizo para Oxfam México, mismo comenta que es muy difícil acceder a las cifras porque no hay datos sobre la concentración de la riqueza. Y entonces él tiene que irse a los datos de concentración del ingreso, que además siempre son falseados, son datos que ni siquiera son los oficiales, que deben ser mucho peores de lo que aquí está presentando, pero que son verdaderamente indignantes. Miren, les voy a compartir. Ellos hicieron un trabajo a nivel mundial, Oxfam. Ellos han estado planteando, no plantean una revolución, ha parecido. Ellos plantean un capitalismo más humano, menos devorador, que genere menos desigualdad y justicia social, porque es una tendencia mundial de esta forma de organización económica absolutamente aberrante. 85 personas en el mundo se apropian de la mitad de la riqueza mundial. En 2015 bajó, eso fue en 2014, en 2015 bajó a 80. 80 personas, no familias, 80 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? De 3 miles de millones de seres humanos, 80 tienen la mitad de la riqueza del mundo. Esto que suena bárbaramente aberrante, en México es peor. La concentración de la riqueza es mucho más infame. En México, como ya les adelantaba ayer, 16 mexicanos, no familias, 16 mexicanos multiplicaron por 5 su riqueza. Mientras que el Producto Interno Bruto, si se reparte por cabeza entre los 117 millones de mexicanos, que no se reparte, es una división. Simplemente la riqueza producida se divide entre 107 millones y nos tocaría a poquito más de 1%, que es anual a cada mexicano. 16 multiplican por 5 sus fortunas y son los 16 más ricos de México. México es del 25% de países más desigual. Fíjense, 4 personas, esto es, no, yo tenía mal el dato ayer, todavía no, antes. El 1% más rico tiene el 21% de los ingresos en nuestro país, el 1%. El 10% más rico, amplías un poquito el abanico y se quedan con el 64.4%. Prácticamente 2/3 de la riqueza está en, si somos 117, pues en 1.000.000, poquito más, 1.100.000 mexicanos. Porque hay un número como de 160 y tantos mil que tienen fortunas de más de $1.000.000. Ahorita les voy a dar el dato. Entre 2007 y 2012, los millonarios aumentaron en México en 32%. O sea, esta cúpula se amplió un poquito ahí, mientras que en el mundo disminuyó 0.3%. Los multimillonarios en México son 16, ya lo dije. Su fortuna pasó de 25.600 millones de dólares en 1996, 25.600 millones de dólares, que ya era escandaloso, 16 personas, a 142.900 millones de dólares, casi 143.000 millones de dólares, 16 personas, mientras la mayoría de gente no come ni una vez al día. De 4 mexicanos pasaron su fortuna de 2002 a 2014 en los siguientes términos. Tenían el 2% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad de dinero. 4 mexicanos. Hoy, el año pasado, hoy debe ser mayor todavía, el año pasado concentraban el 9% del Producto Interno Bruto y sus fortunas se multiplicaron por 4.5 de 2002 a 2014. Ellos tienen
para que se den una idea, porque 9% del Producto Interno Bruto pues puede no decirte mucho. Bueno, ellos tienen el ingreso acumulado por 20 millones de mexicanos. Lo que 20 millones de mexicanos con su trabajo y esfuerzo reúnen, 20 millones lo tienen 4 personas en nuestro país. ¿Podrían estos 4 contratar a 3 millones de mexicanos pagándoles el salario mínimo y no perderían un peso de su fortuna? Fíjense lo que estoy diciendo. Esos 4 mexicanos tienen nombre y apellido. Es Carlos Slim, Germán Larrea, Balleres, este vividor al que le van a dar la medalla Belisario Domínguez, y Salinas Pliego. Ninguno paga impuestos, no pagan impuestos. Slim le dieron el monopolio de la telefonía y con eso se hizo el hombre más rico del mundo, que es un escándalo, ¿no? A Larrea y a Balleres se han hecho ricos con las minas, ahí está el narco también, ¿no? Le van a dar a un tipo de, por decirlo suave, oscura fortuna, la Belisario Domínguez. Y es uno de los 4 que pasó de 2% a 9% del Producto Interno Bruto la acumulación de su riqueza. Y el otro es Salinas Pliego con TV Azteca y Usacel y Banco Azteca. O sea, son chingaderas. Estos 4 pagan salarios miserables. Bueno, pagan salario mínimo, por ejemplo, en sus empresas. Pagan salario mínimo. Estuve en el Sambors de los Azulejos, para que se den una cuenta de la miseria humana de Slim que hay. Ay, el señor Slim. O sea, si te vas a desayunar a la planta alta, te dan las meseras la nota para que vayas a pagar y sales al pasillo, ahí está la caja y ahí pagas. Si alguien se va sin pagar, si a mí me dan la nota y yo no pago, se la cobran a la mesera. La mesera no es responsable de que yo pague o no pague, porque en todo caso entonces deberían hacer que cobrar la mesera ahí. No, o sea, no, porque tienen mucho trabajo. Entonces tú, cliente, vas y pagas, y si te largas, lo paga la mesera, que además gana salario mínimo, que es un ingreso importante con las propinas, con este cabrón que es el hombre más rico del mundo. Son unos miserables, ¿no? Yo estoy muy indignado porque saben ustedes que si tú ganas un salario mínimo y mantienes a una persona más, eres considerado de pobreza extrema. Porque México tiene el salario mínimo más bajo de toda América Latina. Son chingaderas. Si tienes salario mínimo, el salario mínimo está por debajo de los umbrales de pobreza. No lo digo yo, son los organismos, la CEPAL, la OCDE, ningún organismo que puedan decir que es de izquierda, que es López Obradorista, que es rebelde, que es sesgado. No, son cifras oficiales todas, ¿sí? Todas cifras oficiales. La población indígena, su tasa de pobreza es 4 veces mayor a la de los pobres que no son indígenas. El hombre más rico del mundo está, por un lado, frente a 23 millones de mexicanos que comen una vez al día. ¿Qué sistema monstruoso es este? ¿Qué absurdo es este que además no pagan impuestos y los impuestos directos a la gasolina que acaban de aprobar y al consumo que quieren subir el IVA de 16 a 22, que lo pague es el pobre? Y estos cabrones siguen sin pagar sus impuestos, no pagan. El que más paga es Telmex y paga el 6%, los otros que mencioné pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. En minería no pagan nada, apenas les metieron los impuestos y siguen evadiéndolos. México ocupa el lugar 25 de 132 del mundo entre los más desiguales. Este es un dato de la OCDE, como ya dije. La desigualdad en México es mayor a la vigente en los años 80. Toda esta, el Tratado de Libre Comercio, sus reformas neoliberales, las reformas que el país necesita, están encaminadas para generar estos datos monstruosos que estoy diciendo. No es cierto que sea para el beneficio de la gente. Y uno de los amortiguadores son las remesas. Otra vez el trabajo de los mexicanos es el que está subsidiando la situación. Fíjense, en 2012, ahí está el dato, 145,000 mexicanos tenían una fortuna mayor de $1 millón. Ellos concentraban el 43%, estos 145,000, el 43% de la riqueza del país. Hoy es el 64.4, de locura, 64.4. En 1996, ya dije, 15 mexicanos eran los que tenían más de $1,000 millones. Hoy son 16.
Hoy son 16 los que tienen más de $1.000 millones. 16 mexicanos. Y 4 concentran el 9% del Producto Interno Bruto, porque como lo decía yo ayer, la pirámide se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar a Slim, con concentración de riqueza bárbaro personalmente. La relación capital-trabajo, porque más se olvida que la única manera de crear riqueza es con el trabajo. O sea, es que trabajo mucho ayeres. Ni madre, aquí está claro que las pérdidas de unos son las ganancias de otros. Y aquí las pérdidas del pueblo son las ganancias de estos 4. Las pérdidas del pueblo, la pobreza, la miseria, la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la criminalidad. La gente está condenada a que se la lleve la chingada para que estos 4 miserables estén viviendo de manera irracional, absurda, con el privilegio del privilegio del privilegio, con una concentración de riqueza monstruosa. Fíjense, en 1981 el capital concentraba el 62% de los ingresos, que es muy fuerte, mucho más de la mitad del capital. Bueno, pasó al 73% en 2012 y nunca puede ser más claro. La pérdida de unos es la ganancia de otros. Hoy que el capital absorbe el 73%, en 1981 el trabajo recibía el 38% y hoy recibe el 27%. O sea, de la riqueza. Así está la disparidad. El salario mínimo creció de manera verdadera, real, entre 1969 y alcanzó su máximo, asómbrense, en 1976, con Luis Echeverría, que tanto criticaron. Ahí fue el momento de mayor poder adquisitivo. Hoy el salario tiene el 25% del poder adquisitivo de 1976, el 25%, y el 33% del poder adquisitivo del salario de 1969. Ya lo dije, México tiene el salario más bajo de toda América Latina, más de la mitad de la población indígena es pobre, y la discriminación pura se muestra en este dato. Los salarios en el campo son de 1.961 pesos mensuales. Lo voy a repetir, 1.961 pesos mensuales. ¿En qué año? Me van a preguntar, ahorita lo voy a decir. Y los indígenas ganan 886, casi la mitad. Fíjense, ya es muy miserable el salario en el campo, son los que producen el alimento. Meten unas chingas espantosas en condiciones durísimas, no les dicen mugrosos, les dicen cualquier cantidad de necesidades. Les pagan 1.961 pesos. Ahí están los de San Quintino. Bueno, pues si eres indígena te pagan la mitad, 886 pesos mensuales, y eso sucede en 2014. 2014. Hijo de la chingada, man, qué rabia me da. Qué rabia me da. Y luego las políticas fiscales, no pagan impuestos, es regresivo, esto es, mientras menos tienes, más pagas, mientras más tienes, menos pagas. Pongo un ejemplo. Da unos datos que son más fuertes que los que me ha dado mi sobrina Aura. En las escuelas públicas el 48% están sin drenaje, el 31% sin agua potable, 31%, casi la mitad sin drenaje, el 12.8% sin baños, el 11.2% sin luz y el 61.2% sin computadora y el 80% sin internet. Bueno, pues la desventaja de los hijos del pueblo es evidente, pues los que van a escuelas privadas. Además de que las pagamos el pueblo les pagamos la educación a los hijos de estos cabrones, porque es deducible de impuestos. Fíjense, en educación el 98%, en educación y en funerales el 80% de los ricos deducen. Yo creo que ese dato está mal, es en funerales el 80%, en educación no viene. Y en donaciones, el Teletón, ¿no? 98% deducen de los ricos. ¿Cómo va a ser, man? Que gastan en el TEC, en el ITAM, en todo esto, lo deducen de impuestos y por lo tanto paga el pueblo esa educación. Y el pueblo no tiene acceso a educación y están privatizando las escuelas y salen con la chingadera de que está preocupado por la educación y por eso los exámenes al magisterio. No tienen madre, hombre. Quieren liquidar los derechos de los trabajadores del magisterio como quieren liquidar los del ISSSTE, quieren privatizar, porque estos ricos no son producto del esfuerzo, del trabajo, de que innovaron, crearon nueva tecnología, como
Bill Gates o como Jobs. No, 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 estos cabrones les dan el negocio, les dan los servicios públicos, les entregan el agua, les entregan las concesiones mineras, les entregan las concesiones de la televisión, les entregan la telefonía como monopolio, les entregan lo que ahora le están entregando Pemex, se entregan lo que pertenece al pueblo y el pueblo paga doble y recibe cada vez menos. Son chingaderas, son chingaderas. Y a este vividor de Bayeres le van a entregar la medalla Belisario Domínguez. Desde ya convoco a una protesta el día que le van a entregar en el Senado la medalla Belisario Domínguez. Les entregan la riqueza del país, les entregan la sangre, el sudor y el sufrimiento del pueblo, les entregan el esfuerzo de millones de mexicanos, concentran lo que no concentra nadie y encima todavía les hacen homenajes como si fueran los grandes. ¿Qué hijos de la chingada ha hecho Bayeres por este país? Además de saquearlo, además de empobrecer a su pueblo, además de beberse la sangre de la gente. ¿Qué le ha dado al país como para que lo comparen con Belisario Domínguez, que pagó con su vida estar confrontando al gobierno usurpador de Victoriano Huerta? No, no han envilecido las instituciones de la República y por supuesto que embelezca la Belisario Domínguez no sería novedad, pero son chingaderas. No se puede uno quedar tan tranquilo viendo estas cosas. Quien no entienda con estas cifras, que el pueblo está condenado que se lo lleve el demonio, que se van a la cárcel los pobres, que no tienen oportunidad de educación, que no tienen oportunidad de nada. Dije el otro día del vecino de la calle de Perú, es un delincuente y un pasado y una... Pues está condenado a eso, hombre, está condenado a eso. Esa es la chingadera. No debe ser. ¿Cómo puede ser que tengan estos el 9% del Producto Interno Bruto y haya niños pidiendo limosna en la calle o trabajando desde chiquitos? O un adulto mayor, carajo, ayer me fui en la noche a cenar unos tacos allá a la Alameda. ¡Ta madre, mano! No acabas de darle a la gente, si le das 5 pesitos, que le des 10 pesitos. O sea, verdadera, la gente durmiendo en la calle, chingado, en pleno siglo XXI, en un país que es la 14ª economía del mundo, dicen estos hombres de Oxfam. Yo he sostenido que la 13ª es insustancial, un lugar más, un lugar menos. Es de las economías más poderosas del mundo, México, y con esta distribución verdaderamente infame, inhumana, extremadamente desigual de la riqueza. Y la riqueza la crean la inmensa mayoría de los mexicanos con su trabajo. No se crea de otra manera. Pongan los millones de SDIM, de la REA, de Salinas Pliego y de Bayeres juntos, ahí, y se van a hacer polvo. No crean nada. Es el trabajo de la gente la que crea la riqueza. Y esos cabrones dan empleo. No porque sean muy promotores del empleo, si enterrando su dinero se multiplicara, lo enterrarían. O sea, hombre, son unos voraces. De verdad, es majadera monstruosa, irritante la forma en que están expoliando al pueblo, en que están bebiéndose la sangre del pueblo, para que ellos tengan esquema, o sea, no, sí, el Museo Soumaya de Polanco te da acceso a una partecita de la obra de arte que el cabrón ha comprado con el sufrimiento del pueblo, y muy bonito, y sí, pero ¿por qué vas a tenerlo como si fuera una persona? Y le dio la gana enseñarte esa parte y no cobrártela. Podría no, como el pinche Acuario que hizo, que cobra, además, por ello. No, no puede ser, ¿eh? Fíjense, ni siquiera estoy planteando, no planteo nada todavía, que les expropiemos su riqueza, que es del pueblo en realidad. Ni siquiera eso planteo, ¿eh? Que paguen el 30% de impuesto sobre el producto de la renta, de impuestos. Deberían pagar más. Mientras más tienen, deberían pagar más. En los países pagan el 50% en promedio. El 30%. Cuando Andrés Manuel dijo en 2006 que pagaran sus impuestos, ahí selló su destino para que no le permitieran llegar a la presidencia de la República. Ese fue el tema. No están dispuestos ni siquiera a pagar sus impuestos y los hijos de la chingada están siendo favorecidos con todo, con todo. Les dan todo para que se enriquezcan, ni siendo retrasados, teniendo un problema de salud mental mayor, podrían quebrar sus negocios. No, son prácticamente monopolios. Hombre, es muy indignante.
Es muy indignante, es un trabajo extraordinario de este hombre, mi tocayo Gerardo. Voy a hacer ya había terminado yo mi libro, ya lo terminé. Voy a hacer un capítulo especial sobre desigualdad extrema. Gerardo Esquivel Hernández. Espléndido trabajo este hombre, espléndido trabajo. Realmente notable. Deben leerlo, deben leerlo. Estoy muy indignado, como ven, es que estos datos son... Voy a hacer un capítulo, dándole crédito, por supuesto, a Gerardo Esquivel, capítulo especial. Ya tenía yo ahí un apartadito, pero creo que merece un capítulo especial en el libro. Esto que estoy planteando, la síntesis de esto que hay que compartirlo porque es monstruoso. Tenemos que cambiarlo. Este sistema económico, político y social que hay en México no va más. No va más. Tenemos que hacer un proceso de transformación. No es correcto, no es humano. Como dice Andrés Manuel, no es cristiano. Es que esto esté sucediendo. Además son unos hipócritas, doble moral, van y se confiesan a estos miserables. Pueden estar teniendo esa concentración inmoral, ilegal, ilegítima, bárbara, inhumana de concentración de la riqueza, mientras pues, no pueden no ver. Las ganancias de unos son las pérdidas de otros. No, eso no puede ser. Esos sí son vividores, no los senadores y diputados, hombre. Se la cargan. Pues claro que los senadores y diputados, la mayoría son los traidores al pueblo, pero estos, ¿quién nos toca? Señor Slim, señor Valleres, ahí va el Belisario Domínguez, señor Salinas Pliego, señor Germán Larrea, señor, son unos vampiros, carajo, son unos miserables, ni siquiera merecen el término de seres humanos, o sea, a costa de nuestro pueblo. Son 16, sacar los nombres de los 16. Esos son los que están, esos son los verdaderos vividores del pueblo. Pues ni siquiera el imbécil de Peña, que es un empleado vil de ellos, hombre, que se tiene que ir para ir con esos que están detrás. Y el capital extranjero, que es igual de voraz. 85 hombres, 80 y abajo, concentran la mitad de la riqueza del mundo. Pues eso es aberrante, pues eso se tiene que modificar. En fin, quería compartirles eso, es verdaderamente fuerte. Hay que cambiarlo, señores, señoras, hay que cambiarlo. Con una revolución no violenta. Insisto en la desobediencia civil. Si el pueblo no se mueve, esos no ganan nada. Se caen junto con el gobierno de Peña. Ese es el poder que está detrás de Peña. Además, la deuda externa, además el financiamiento a los bancos. No. No puede ser, mientras no hay para el pueblo, para educación, para salud. Eso no es populismo, eso se llama justicia social. Nos vemos.